Buenos días a todos ustedes. Soy el doctor Javier Antonio Todónico, presidente del Colegio Médico de Tlaquepaque, y en coordinación con el laboratorio UCB nos damos la más cordial bienvenida a este primer día de inicio de nuestro julio de academia de UCB. El día de hoy tenemos la ponencia Vértigo, abordaje diagnóstico por el doctor Echenique Díaz. Agradezco al laboratorio UCB por la coordinación. Van a ser cuatro sábados, comenzando el día de hoy, 6, 13, 20, y nos volvemos a ver 3 de agosto. Tenemos un puntaje de 24 horas curriculares, esperando sean de su agrado. Si tienen personal o compañeros que quieran invitar con sus representantes, que les den unos usos que yo hice para que lo puedan realizar en línea, teniendo el mismo puntaje. El único problema es que la ponencia tiene que realizar el examen en línea, o más de 80 de calificación que tienen su puntaje. ¿Vale? Sean bienvenidos, esperamos sea de su agrado. Doctor, lo escuchamos. Buenos días. Sí, señor, en verdad. Yo quiero agradecer primero la presencia de todos ustedes por sábado de la mañana. Esta plática pues va dirigida sobre todo a ustedes que tienen contacto todos los días y que cada vez tendremos más contacto con pacientes que tienen problemas de equilibrio, problemas de inestabilidad y por supuesto problemas de vértigo. Ese es un tema complejo y en el que hay que crear una base sólida, una base clara para abordar mejor a estos pacientes desde el punto de vista de explorarlos bien, saber qué es lo que estamos buscando y sobre todo generar un manejo adecuado para cada uno de estos pacientes. El vértigo se define como una cuestión en la que el paciente experimenta una alucinación de movimiento, cuando en realidad este paciente, cuando el movimiento en realidad no existe, solamente un proceso de tipo visual y de alucinación. Es una sensación subjetiva que por supuesto es muy incómoda para el paciente, no es placentera, y que interpretar la forma como el paciente trata de referirnos qué es lo que siente, hay que tener mucho cuidado para poder establecer claramente lo que el paciente trata de decirnos. El paciente generalmente va a utilizar términos que no debemos nosotros de tomar de manera, digamos, a pie juntillas. Esto significa que si el paciente te dice que tiene vértigo, tendremos que interrogarlo con mucho detenimiento para poder establecer si realmente el paciente está solamente mareado o tiene en realidad esta alucinación de movimiento, que es específicamente hablando del vértigo, el paciente sienta que las cosas estén dando vueltas. Y esta situación de vértigo puede ser resultado de procesos no solamente patológicos, sino también fisiológicos. Hay gente que tiene una situación de cierta fragilidad cuando se expone a patrones de movimiento no comunes. Por ejemplo, cuando alguien se sube en la parte trasera de un autobús urbano o va leyendo, o alguien que se sube a un barco, ese patrón de movimiento al que el individuo no está acostumbrado le puede generar una sensación de inestabilidad o de mareo que no necesariamente es patológico. Y lo que sucede en los procesos patológicos es que la información que tiene que llegar al sistema nervioso central de alguna manera sufre un desacomodo. Esos pacientes empiezan a tener alguna confusión entre el estímulo que debe de llegar de manera coordinada de 3 sistemas, que son el sistema visual, el sistema vestibular, que está a nivel del oído interno, y del sistema somatosensorial o de percepción o de propiocepción, que se encuentra en nuestros miembros inferiores. ¿Qué sucede cuando esta información llega de manera inadecuada o de manera confusa? Pues el paciente va a tener una mala orientación espacial, que puede ser una mala orientación espacial solamente cuando el paciente se mueve, es dinámica, o inclusive en casos de vértigos agudos, ahorita lo vamos a explicar con detalle, cuando el paciente no se está moviendo, de todas maneras siente que la habitación o que el entorno está girando. Y como les decía, pues es una patología muy común a la que nos enfrentamos nosotros los especialistas todos los días, pero por supuesto ustedes también, porque están, digamos, en la frontera inicial de ver a estos pacientes. Es una cuestión que cada vez vamos a ver más, genera gastos billonarios a nivel mundial y que
afecta a todos los grupos de población, pero especialmente a la población adulta mayor. Prácticamente el 30% de las personas de más de 65 años han experimentado cuando menos una crisis vertiginosa. Y esta situación se irá presentando cada vez más porque la pirámide poblacional ahora está más dirigida a que en el futuro tengamos mucha más gente adulta mayor que lo que estamos ahora. Y no solo eso, sino que esas personas que tienen, digamos, esta situación más común de vértigo, pues tienen una consecuencia, tienen una probabilidad de sufrir caídas. Y esto hace que los pacientes expuestos a esta situación puedan sufrir lesiones secundarias a esto. Hablando específicamente de esto, de las consecuencias de las caídas, pues es muy frecuente que tengan una causa muy relacionada a muerte y de manera como una movilidad en pacientes adultos mayores. Solamente para ponerles un dato, que en el año 2000 se reportaron unos 30.000 casos de fracturas de cadera por caídas accidentales en nuestros vecinos del norte. Y si tomamos en consideración que de estas 30.000 fracturas, más o menos un 10 a 15% tenían relación a vértigos. El paciente vertiginoso es un paciente al que hay que cuidar para evitar que sufra estas caídas y, por supuesto, estas lesiones que le pueden llevar a situaciones graves, inclusive a fatalidad. Como les decía al principio, la situación de vértigo representa un desafío tanto desde el punto de vista de diagnosticar a estos pacientes y luego de darles una terapia bien dirigida. Generalmente las terapias que damos son terapias que van de alguna manera con una dirección inapropiada y les estamos dando a algunos pacientes medicamentos que a lo mejor no necesitan o estamos haciendo valoraciones que el paciente, que nos equivocamos, que tenemos una alta probabilidad de tener un error diagnóstico. Y el equilibrio de manera, digamos, fisiológica comprende lo que les platicaba al principio, una función que es compleja, que tiene que ver con una relación, una redundancia entre funciones de tipo sensorial y funciones de tipo de motricidad. Involucra tres pasos: que el estímulo sensorial que recibimos, tanto de la visión como de la propiocepción, me refiero a la posición en la que estamos sostenidos, y el impulso vestibular, van a generar, esta información llega al sistema nervioso central y sufre una integración. Y esa integración después genera una respuesta para que nosotros tengamos un buen control a nivel de la postura y un buen control a nivel de la visión, que nuestros ojos no pierdan un punto visual fijo y claro. Aquí les pongo esta diapositiva, que es la información que viaja del ojo, de la visión, a los centros integradores, de las estructuras de los mecanorreceptores a nivel de los miembros inferiores y del sistema vestibular. Y vamos a hablar un poquito también de los diferentes estructuras relacionadas con el sistema vestibular. Toda esta información llega al sistema nervioso central, donde se genera una integración. Y en una vez integrado a nivel, sobre todo del tallo cerebral y del cerebro, y también de la corteza, generar una respuesta que es de motricidad y para dar estabilidad postural y de estabilidad postural también, para que tengamos una memoria de navegación y una memoria de equilibrio adecuado. Hablando específicamente del sistema vestibular, tenemos 5 órganos vestibulares en cada oído. Los primeros importantes, que son los canales semicirculares, y que estos canales semicirculares son los que detectan, funcionan como pares. Cuando se estimula el canal semicircular horizontal del lado derecho, el canal semicircular horizontal del lado izquierdo se inhibe. Eso depende del movimiento, y estas estructuras se encargan de detectar todos los movimientos de aceleración angular. Tienen un mecanorreceptor, también tienen un sensor que está a nivel de la ampolla y que se estimula cuando el flujo endolinfático que está dentro del canal se dirige hacia la cúpula. La cúpula es esta estructura gelatinosa que se encuentra dentro de la ampolla del canal semicircular. Entonces, cuando el flujo endolinfático se dirige hacia la cúpula, eso genera un estímulo y se producirá un aumento en el rango de disparo neural a nivel del nervio vestibular. Los otros dos órganos que se encargan del equilibrio, que están dentro del vestíbulo, dentro del oído interno, son los órganos otolíticos, que se conocen como trículo y sáculo. Estos, digamos que son como una especie de tapetes que se encargan de sensar todos los movimientos de aceleración lineal. Decíamos que los canales semicirculares se encargan de detectar todos los movimientos de aceleración angular,
Y el utrículo y el sacro son los encargados de detectar movimientos de aceleración lineal cuando uno, por ejemplo, se sube a un elevador y se va contra la gravedad. Estos están funcionando todo el tiempo, aún en condiciones de tipo estática. Cuando uno está parado y se está moviendo o tiene algún cambio de posición, el utrículo y el sacro detectan eso y le mandan información a la visión y a los sistemas de tipo espinal, que son los que se encargan de mantenernos en una buena postura. El utrículo tiene una posición orientada de manera horizontal, o sea que se encarga de todos los desplazamientos lineales horizontales, y el sacro está orientado verticalmente, de modo que este hace la función de detectar todos los movimientos de tipo lineal verticales. ¿Y por qué es importante esto? Pues esto es bien importante para entender después una patología que es muy común, que es, digamos, la causa número 1 de vértigo, que es lo que se conoce como vértigo postural paroxístico o vértigo posicional paroxístico benigno. Si se fijan en esta diapositiva, es la porción anterior del laberinto donde está la cóclea, que es la que se encarga de detectar toda la señal auditiva. A nivel del vestíbulo, a nivel medial entre los canales semicirculares y la cóclea, se encuentran estas, que son los órganos autónomos que les decía hace un rato: el utrículo orientado horizontalmente y el sacro orientado verticalmente. Estos tienen una sustancia también gelatinosa, en la que están embebidas unas pequeñas partículas que se llaman cristales de carbonato de calcio, o también conocidas como tocolio. Ya vamos a platicar un poco porque es importante hablar de estas partículas. Entonces, ¿cómo es que se estimula este órgano utricular y sacral? Bueno, pues como les decía, estos tapetes tienen esta membrana autolítica, que es una sustancia gelatinosa, en la cual están embebidos estos pequeños cristales de carbonato de calcio, que normalmente deben estar adheridos a esa sustancia gelatinosa. Cuando el estímulo de movimiento hace que los cilios se desplacen hacia el quinocilio, el quinocilio es esta estructura, esta neurona, digamos, que tiene más talla y es más larga, se genera cuando la deflexión es hacia el estereocilio, del estereocilio hacia el quinocilio, o sea, en este sentido se genera estimulación, y cuando lo hace de manera contraria se genera una inhibición. Y después esa información que se captura tanto en las estructuras de los canales semicirculares y del utrículo y del sacro viajan a través de los nervios vestibulares. Tenemos dos nervios vestibulares en el conducto auditivo interno, que son el nervio vestibular superior y el nervio vestibular inferior. Esta es una mnemotecnia para recordar cómo están arregladas las estructuras neurales dentro del conducto auditivo interno, con el séptimo par craneal, que es el nervio facial arriba, por eso el seno, y la coca, que es la cóclea, el nervio coclear que se encuentra abajo, y en la parte posterior las estructuras neurales vestibulares, o los nervios vestibulares. Y una vez pasando por ahí, la información tiene que llegar para integrarse a nivel del tallo cerebral, donde están los núcleos vestibulares. Tenemos 4 núcleos vestibulares, y de ahí conexiones al cerebro, conexiones que son muy redundantes y muy complejas. El sistema vestibular tiene conexiones, les decía, con los núcleos oculomotores. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo funciona ese movimiento, y con los núcleos de la región de los tractos reticuloespinales y vestíbuloespinales, para generar un tono y un movimiento adecuado de nuestros miembros inferiores, que es lo que nos va a permitir mantener una postura. Y fundamental y crítico, la función de coordinación a nivel del vestíbulo cerebral, a nivel cerebeloso. Aquí la información que llega también de manera redundante genera movimientos de control ocular también muy finos, y de toda la coordinación de los movimientos de nuestros miembros y de nuestra cabeza. Muy importante para entender la función del equilibrio es la relación que existe entre el sistema vestibular, decíamos los canales semicirculares, el utrículo y el sacro, y los núcleos oculomotores. ¿Para qué? Para coordinar nuestro movimiento de manera que nuestros ojos no pierdan una imagen visual fina. Es prácticamente la función del reflejo vestíbulo ocular mantener una información visual clara. Si quisiera ponerles un ejemplo, diría que si por ejemplo ustedes agarran una videocámara y empiezan a correr con la videocámara después, cuando vamos a ver el video, pues se va a estar moviendo completamente.
En el caso del ojo, el reflejo vestíbulo ocular no permite que eso suceda, de modo que cuando nosotros vamos caminando, vamos corriendo, de todas maneras nuestros ojos se mantienen fijos para poder establecer una visión clara. Si vamos, por ejemplo, manejando una carretera y vemos una señal de tráfico, nuestros ojos puedan tener una imagen visual clara. Entonces, ¿qué es lo que hace el reflejo vestíbulo ocular? Pues permite una visión durante el movimiento, y esta es principalmente controlada, como ya les había dicho, por los canales semicirculares. Y no es otra cosa más que un reflejo neural que tiene tres neuronas. La primera sale de los canales semicirculares a los núcleos vestibulares a nivel del tallo cerebral, la neurona de primer orden, la neurona de segundo orden que viaja de los núcleos vestibulares a los núcleos oculomotores, y la neurona de tercer orden que viaja al ojo para generar un movimiento ocular compensatorio. Esto es muy importante porque en cualquiera de estas vías, los pacientes, por ejemplo, un adulto mayor puede tener un déficit vascular o un déficit neural que haga que este reflejo empiece a sufrir y el paciente empiece a sentir mareo. Y es obviamente muy importante esta interacción, porque estamos siempre viviendo en un mundo que está en constante movimiento. Entonces, la interacción visual vestibular es fundamental, y en ese caso también el cerebro juega un papel muy importante para coordinar e integrar toda esa información. De modo que es muy importante entender por qué los pacientes que empiezan a tener algún tipo de insultos vasculares pequeños a nivel cerebeloso tienen más incapacidad para tener un buen equilibrio. Y eso es a lo que me refiero cuando estamos expuestos a movimientos de todo tipo, ya sea cuando vamos manejando, la distancia que hay de un vehículo a otro, la velocidad con la que viene otro carro en la dirección opuesta, o que se nos va a cruzar, o cuando vamos caminando en un lugar donde hay mucha gente. Toda esa información, esa interacción visual vestibular es muy importante para generar una buena respuesta. Y existen un montón de movimientos oculares que se encargan de realizar esto. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos una pequeña práctica al final, para entender qué es lo que buscamos cuando están presentándose patologías que tienen que ver con cuestiones de mal movimiento a nivel ocular. Uno de esos es las sacadas oculares. Nosotros usamos esas sacadas oculares para cambiar la mirada a un nuevo objetivo que aparece en el campo visual. Por ejemplo, si vamos caminando en la calle y alguien nos habla, volteamos y rápidamente la fobia se encarga de establecer un movimiento ocular muy preciso, que no se va a pasar ni se va a quedar, ni se pasa ni se queda atrás. Las sacadas involuntarias las tenemos y son movimientos reflejos que son generados por estímulos a nivel vestibular y también a nivel optoginético. Y esto hace que nosotros podamos llevar la vista a una posición neutra. Y toda esa información viaja, como les decía, a estructuras más centrales, a nivel del tallo cerebral, a nivel del cerebelo y también a nivel de la corteza. Cuando menos existen unas 9 estructuras que se relacionan a tener esa información de manera adecuada. ¿Por qué les pongo esta diapositiva un poco compleja? Y porque un paciente que tiene alguna lesión vascular o alguna lesión de tipo degenerativa o de tipo neurodegenerativa probablemente no va a tener la capacidad para generar un movimiento sacádico adecuado, y esos son los pacientes que seguramente ven ustedes todos los días en el consultorio quejándose de que cuando voltean la cabeza rápidamente sienten que el mundo o sienten que la visión está inadecuada. Luego, otro mecanismo, aparte de las sacadas, es el seguimiento visual fino. Estos son movimientos oculares que tienen que estar conjugados, tienen que ser muy simétricos, y este es un rastreo de objetos que se mueven lento en el ambiente. Si nosotros estamos, por ejemplo, en el campo y vemos que va pasando un avión, es nuestro seguimiento fino el que se encarga de detectar el movimiento del avión, o si es, por ejemplo, el vuelo de un ave. Esta información se envía a la retina, desde la retina, a la corteza visual, y de la corteza a los núcleos vestibulares para generar un movimiento oculomotor adecuado, una señal apropiada para poder rastrear el objeto como les decía. También se le conoce como seguimiento fino, smooth pursuit, y lo que hace específicamente es la función de rastreo visual en el sitio donde hay más agudeza visual, que es en la fobia. Este es un
movimiento ocular también importante que se conoce como rostro ortokinético, y es la percepción de los objetos no con la fobia, sino con la visión periférica. Y eso es lo que genera un nistagmo, un movimiento ocular que es fisiológico. Cuando una persona está parada en una estación de tren, o cuando está parada en la calle, está viendo pasar carros, entonces se genera una respuesta en movimientos oculares que se llaman ortokinéticos, y que es una respuesta muy importante aclararlo, una respuesta nistágmica normal. O sea, no es una respuesta nistágmica o un movimiento de nistagmos patológico. Y tiene obviamente también una base fisiológica muy importante en la que se involucran tanto los nervios oculares como estructuras a nivel de los núcleos vestibulares y a nivel de la corteza parieto-occipital, donde están los campos visuales. Entonces es muy importante tener un conocimiento adecuado para poder entonces explorar qué es lo que queremos buscar con estos pacientes. Y en ese caso checamos al principio la posición y movilidad ocular. Los ojos tienen que tener, cuando nosotros revisamos una persona de frente, tiene que tener una alineación ocular y un movimiento ocular que sea simétrico. Los ojos tienen que estar en posición cuando el paciente está con la mirada central, y podemos hacer una serie de exploración para poder ver cómo se mueven los ojos, si tienen un movimiento fino adecuado, si tienen movimientos cecáricos adecuados, y de ahí podemos establecer un diagnóstico más correcto. Cuando nosotros movemos la cabeza, los ojos se mueven en cierto sentido, de modo que esto genere una idea clara de que el movimiento es simétrico y que el movimiento es conjugado. Aquí no sé qué dice. Y no solamente los reflejos vestibuloculares, lo que platicábamos un poco, importa muchísimo que los pacientes tengan una adecuada situación de visión, pero también una adecuada respuesta al movimiento, en que los pacientes no se caigan. Y esto lo lleva a cabo el reflejo vestíbulo-espinal. Decíamos que estos núcleos vestibulares, a través de estos tractos vestibulares medial y lateral, generan respuestas de movimiento adecuadas, estrategias de movimiento para que no nos caigamos. Esta información sensorial pues, es crucial. Y esa se envía, sobre todo del utrículo y el sacculo, a los músculos de la posición, no solamente en los miembros inferiores, sino también en el cuello. Cuando no tenemos movimientos, de todas maneras nuestro utrículo y el sacro están funcionando para mantener un tono adecuado a nivel de nuestro cuello. Una situación compleja y existe, obviamente también es importante por la redundancia de la información y porque aquellos pacientes, por ejemplo diabéticos, que van a tener procesos de tipo neuropático, pues tendrán menos capacidad para generar una respuesta vestíbulo-espinal de postura adecuada. Estos son algunos de los ejemplos de cómo nosotros tenemos estrategias cuando tenemos una perturbación de movimiento. Si alguien nos empuja, pues se puede generar un movimiento en el que nuestras rodillas se flexionen ligeramente para mantener el equilibrio. En cambio, cuando el disturbio del movimiento es mayor, por ejemplo una sacudida más fuerte, entonces nuestro organismo detecta esa perturbación del movimiento y generamos una respuesta, a lo mejor en la que tenemos que extender el cuerpo o tomarnos de alguna cosa para no perder el equilibrio. Todo esto obviamente se ve disminuido, se ve afectado en personas que tienen problemas vasculares, como ya decíamos, pacientes que tienen problemas de neuropatía. ¿Qué buscamos cuando revisamos o queremos hacer una exploración vestíbulo-espinal? Pues queremos ver cómo está la postura del paciente, si el paciente se puede parar del solo a través de una prueba de Romberg, o a través de pruebas, por ejemplo, de poner a caminar al paciente, como en el caso de estos dos ejemplos, del futuro y del radismo. En la prueba de Romberg lo que hacemos es pedimos al paciente que se quede de pie, podemos hacerlo un Romberg más en tándem, o sea, no es lo mismo estar parado con las piernas separadas, donde nuestra base de sustentación va a ser un poco más mayor, a pararnos solamente en un pie, donde empezamos a titubear un poco y a movernos un poco. Los pacientes que tienen Romberg positivo pueden hacerlo sin problemas, aún con los ojos cerrados. Al momento de que nosotros estamos intentando explorar esa función vestíbulo-espinal, tratamos de quitar la información visual para que lo que realmente estemos explorando sea la capacidad del paciente para tener una buena postura. En el caso de la prueba de futuro hacemos que el paciente marche en el sitio donde está parado. Normalmente cuando los dos sistemas vestibulares están funcionando de manera adecuada, o sea, el vestíbulo derecho y el vestíbulo izquierdo están funcionando de manera adecuada,
el paciente cierra los ojos y marcha, hacer este movimiento con los ojos cerrados no debería generar una desviación o una lateroclusión. Si el paciente tiene una lesión vestibular derecha, entonces el paciente de manera con los ojos cerrados irá moviéndose hacia el lado derecho. Es muy importante para poder diagnosticar procesos vestibulares agudos. La otra parte de la exploración, aparte de la exploración oculomotora y de la exploración vestibuloespinal, es de la función cerebelosa. Y esto tiene que ver, como les decía, con todos los movimientos de coordinación fina que el organismo hace. Y se pueden utilizar para ver movimientos de metrías tanto con miembros superiores y con miembros inferiores, que tengan movimientos alternos adecuados. Esas son las famosas diadococinencias. Lo podemos poner a caminar, ver que el paciente vaya caminando bien, si no se está lateralizando, e inclusive una función también que tiene que ver con la función cerebelosa es la función del habla. Le pedimos al paciente que haga repeticiones de palabras en donde podamos establecer si el paciente tiene una coordinación del habla adecuada. Ese es un ejemplo de la diadococinesia. La diadococinesia significa que el paciente pueda hacer movimientos alternos rápidos sin titubear, o que tenga movimientos de control de apuntar de manera fina sin titubear o sin temblar. Cuando los pacientes tienen lesiones cerebelosas, por infartos cerebelosos, por lesiones degenerativas, no pueden hacer esto de manera correcta. Y luego entonces de ahí tenemos un montón de pruebas diagnósticas que nos ayudan, pero básicamente podemos tener diagnósticos muy buenos teniendo en consideración lo que acabamos de platicar, como explorar al paciente, como ver su postura, como ver cuando llega caminando al consultorio, si el paciente puede caminar por sí solo, si el paciente llega ayudado por alguien, si el paciente tiene cierta posición de la cabeza. Y con eso tenemos, y con un buen interrogatorio, como les decía al principio, podemos tener información muy valiosa para diagnosticar muchos pacientes de manera correcta. En casos especiales sí utilizamos pruebas en las que la tecnología nos ayuda a determinar si esos movimientos oculares que a veces son difíciles de ver, esos movimientos de nistagmo que a veces son difíciles de ver, los podamos cuantificar con pruebas como por ejemplo la electronistagmografía o las pruebas de video oculografía. Y aquí podemos establecer cómo funciona el BOR, cómo funciona el reflejo vestíbulo ocular. Y también podemos utilizar pruebas para estimular a las estructuras vestibulares, como en el caso de las pruebas calóricas, en las que ponemos agua caliente o agua fría o aire caliente y frío dentro del conducto del oído para generar un estímulo vestibular. Existen otras más complejas, como la posturografía, en la cual el paciente es sometido a ciertas estrategias de confusión visual y de movimiento para ver cómo responde a esos movimientos. Y por supuesto nos ayuda para establecer una idea más clara de cómo está la estabilidad, cómo está el reflejo vestíbulo espinal de estos pacientes. Y como les decía, esto tiene que ver con diferentes escenarios, tanto visuales, con visión fluida y con inclinación de la tabla, donde el paciente está expuesto al estudio de posturografía. ¿Y cómo clasificamos entonces al vértigo? Pues clasificamos al vértigo de varias maneras. Podemos clasificarlo cuando el paciente se presenta al consultorio con un proceso vertiginoso agudo de horas o pocos días de evolución, o cuando el paciente tiene un vértigo o un mareo de muchos años o muchos meses de evolución, que eso es muy común que encontremos en pacientes de la tercera edad. Podemos también clasificarlo de acuerdo al sitio de la lesión. Si el paciente tiene una lesión a nivel de los núcleos vestibulares, a nivel del cerebelo, obviamente tendrá una lesión central o establecer si el paciente tiene un proceso más periférico en la que la afectación estará a nivel del oído interno. En general, los procesos periféricos son prácticamente el 80% de los casos. Los procesos centrales, afortunadamente, son los menos comunes, pero a veces también los más difíciles de diagnosticar. Y podemos clasificarlo también cuando la afección es vestibular y hay una lesión a nivel, por ejemplo, del nervio vestibular, se inflama el nervio vestibular, o que no sea vestibular. Muchos pacientes se pueden marear por otras cuestiones sistémicas, por ejemplo, una hipoglucemia o un ataque de pánico, o un paciente que tiene un proceso metabólico que decimos como hipoglucemia, o que esté hiperventilando, pueden tener una sensación de mareo que no tiene un origen vestibular. Y aquí en esta gráfica de pastel les puse algunas causas comunes de vértigo. Prácticamente la más frecuente de todas, y ahorita vamos a tocar algunas de las más importantes para tener una idea más clara, es el vértigo posicional paroxístico benigno. Prácticamente el 20% de los pacientes que se presentan a la consulta de vértigo
lo tienen por esta cuestión de vértigo posicional. Luego, la segunda causa más frecuente es que los pacientes tengan una percepción de movimiento inadecuada y van a tener un vértigo de percepción, donde realmente no existe una patología, pero los pacientes tienen de alguna manera una fobia al movimiento, y eso es lo que se conoce como vértigo postural fóbico. Es una patología muy controvertida, estudiada sí, pero muchas veces no entendida claramente por los médicos y eso es muy importante tener en consideración eso. Y luego, por supuesto, patologías en las que no pensamos tanto como la migraña vestibular. La migraña vestibular es la responsable más o menos del 10% de los casos de vértigo que se presentan todos los días. Muchas veces, vamos a tocar un poco eso más adelante, no lo podemos diagnosticar porque esos pacientes sí tienen el episodio vertiginoso, pero no tienen cefalea. Como que la idea general que tenemos todos nosotros es que un paciente que tiene migraña va a tener un dolor de cabeza, y en muchas de estas ocasiones esos pacientes pueden tener una sintomatología de tipo vertiginosa sin necesariamente tener un proceso de cefalea. Y luego otras que se diagnostican, por ejemplo, en el caso de la neuritis vestibular, que es lo que también se conoce como laberintitis, mal descrito, mal denominada laberintitis. La laberintitis no es una patología común, eso es importante que les diga, porque la laberintitis involucra que el paciente sufra una lesión tanto a nivel del sistema vestibular como a nivel del sistema auditivo, y muchos de esos pacientes no se presentan con lesiones de tipo auditiva. En el caso de la neuritis vestibular, que es más o menos el 7% de los casos, el paciente tendrá una inflamación del nervio vestibular, que es de tipo viral y que va a generar un impulso a nivel del vestíbulo asimétrico entre el oído afectado, el nervio vestibular afectado, si es en este caso el derecho, en comparación con el lado izquierdo. Pero existe una gran cantidad de patologías que pueden relacionarse al vértigo. Les decía que el vértigo posicional paroxístico benigno es la causa más común. Yo diría que esto es, para un médico, digamos, la patología a la que más frecuentemente nos enfrentamos. Es importante generar una idea clara de cómo es que tendríamos que interrogar al paciente. Estos pacientes que tienen vértigo posicional paroxístico benigno tienen un vértigo que generalmente dura pocos segundos. El paciente adquiere cierta posición. Esos pacientes pueden, por ejemplo, estar dormidos a las 6 de la mañana, querer levantarse, incorporarse para ir al baño, y al momento de mover la cabeza, al momento de rotar la cabeza, moverse en la cama, sufren esa crisis que ellos describen como que todo me está dando vueltas. La clave para el diagnóstico del vértigo posicional es la duración de segundos. A veces los pacientes tienden a sobreestimar. Dicen, no, me duró como 1 hora, me duró como 2 horas. Hay que tener mucho cuidado cuando los interrogamos para pedirles que nos digan, a ver, pero exactamente la sensación de movimiento, de rotación, ¿cuánto duró? Eso generalmente dura unos pocos segundos. Y se puede desencadenar no solamente por los movimientos de estar en la cama, sino a veces cuando el paciente se agacha a recoger alguna cosa, o cuando tratan de sacar alguna cosa de la alacena, ya sea en la cabeza o para atrás, el plano del canal semicircular que está afectado va a generar esa sensación de vértigo que dura pocos segundos. Y muy importante, que esos pacientes no tienen síntomas auditivos. Es muy importante que los interroguemos de manera, como decíamos al inicio de la plática, de una manera, digamos, sin apresurarnos. Desafortunadamente, ahora nosotros estamos expuestos a una consulta, seguramente en instituciones públicas, en la que tenemos que ver a los pacientes muy rápido. Y eso a veces no permite que hagamos diagnósticos de algo. Entonces, a lo mejor la recomendación es que esos pacientes que tienen problemas de mareo y vértigo los podamos ver en un momento en el que tenemos un poquito más de posibilidad de explorarlos y de interrogarlos. Estos pacientes, ¿por qué se genera el vértigo posicional paroxístico benigno? Al principio de la plática hablábamos de esas famosas otoconias. Las otoconias, normalmente esos cristales de carbonato de calcio deben estar adheridos a la membrana otolítica del utrículo principalmente. Por algún motivo se zafan. 30% de las veces esas partículas se desalojan sin un motivo aparente. Sucede también en algunos casos que el paciente puede tener ese desalojo por un traumatismo, por ejemplo, una persona que tuvo un latigazo en un accidente automovilístico o que tuvo un traumatismo craneoencefálico,
el movimiento brusco puede hacer que esas pequeñas cristales de carbonato de calcio se salgan de su lugar y se vayan a un lugar que no deben estar. En este caso, vamos a platicar de los canales semicirculares, a dónde se pueden ir. Pero en algunas ocasiones no. Le preguntamos al paciente, oiga, ¿usted sufrió alguna caída? ¿Se golpeó la cabeza? Y el paciente te dice que no. Esta patología se ha relacionado mucho también a mujeres posmenopáusicas, en las que la descalcificación del organismo pudiera ser la explicación de por qué esos cristales de carbonato de calcio sufren ese desalojo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues tenemos que acostarlo. Tenemos que hacer una exploración en la que llevemos al paciente en una posición para poder intentar generarle al paciente la sensación de vértigo. Obviamente hay que explicarle que al momento de hacerle la maniobra, vamos a ver una diapositiva, el paciente pues, se pueda marear, que esté preparado para eso. Es importante establecer bien su diagnóstico para poder ayudar. Entonces, el diagnóstico se confirma a través de esas pruebas posicionales. Y la prueba posicional más importante, y es un mensaje para llevar a casa, es la famosa prueba de Dix-Hallpike. La prueba de Dix-Hallpike es la prueba en la que el examinador sienta al paciente, ahorita vamos a hacer una pequeña práctica, y le rota la cabeza ligeramente para probar el oído, en este caso el derecho, 45 grados. Si se fijan en esta fotografía, en este dibujo, el examinador lleva al paciente en una posición en la que la cabeza quede ligeramente salida de la tabla de la mesa de exploración. Hay que decirle al paciente que, insisto, se puede marear, que la duración del mareo no debe ser mayor de unos 8 o 10 segundos, 15 segundos. Y muy importante que ustedes estén muy atentos al movimiento de los ojos del paciente, porque ahí es donde se establece el diagnóstico claro del vértigo posicional. El paciente y tengo un vértigo posicional del canal posterior, va a tener un movimiento nistagmico típico. Ahorita vamos a hablar un poco de este movimiento nistagmico. Y el canal posterior es el que se involucra prácticamente en todo. Si ustedes saben diagnosticar canal posterior, si ustedes tienen un adecuado conocimiento del tema, pues prácticamente están tratando bien al 90% de sus pacientes. El canal horizontal se ve afectado más o menos en el 10% de los casos, es mucho menos frecuente, en el 9% o en menos del 10% de los casos, y el canal superior es muy raramente involucrado, prácticamente en el 1% de los casos. ¿Cuál es la característica del vértigo y del nistagmo que estos pacientes tienen? Bueno, lo primero es que a veces cuando acostamos al paciente en la posición de Dix-Hallpike, el paciente puede no tener la sensación vertiginosa ni el nistagmo por una latencia que puede ser de unos 5 a 20 segundos. Raramente más de eso, pero lo ideal es acostar al paciente y poner en la posición de Dix-Hallpike con la cabeza, como les decía, más o menos unos 30 segundos, pidiéndole al paciente que no cierre los ojos. Muchas veces los pacientes, cuando tienen la sensación vertiginosa, tienen el reflejo de cerrar los ojos. Y para nosotros es muy importante indicarle al paciente, por favor no cierre los ojos, necesito ver sus ojos. En algunas ocasiones, con las cámaras de video tan grandes que tienen los teléfonos, también podemos grabar. Eso es algo también importante porque eso nos generaría una curva de aprendizaje. Si es posible que ustedes tengan su teléfono ahí y le graben los ojos al paciente, eso ayuda a ver la imagen del movimiento visual en cámara lenta y poder establecer esa trayectoria y ese movimiento ocular. Generalmente el nistagmo de los pacientes que tienen canal semicircular posterior es un componente mixto. El primer movimiento que el ojo hace es un movimiento vertical hacia la frente y un movimiento torsional hacia el piso del oído que está siendo probado. Si es el oído del lado derecho, el movimiento nistágmico será hacia la porción alta de la frente y luego un poco torsional hacia el ojo y hacia el suelo, perdón. La duración, les digo, tiene que ser más o menos de unos segundos. Eso es, les decía que con el teléfono es bueno hacerlo porque es más fácil que nosotros podamos detectarlo y verlo de manera repetida y poder establecer un diagnóstico más preciso. Otra de las características del vértigo asociado al canal posterior es que este vértigo y este nistagmo se fatiga. Si nosotros sentamos al paciente, lo dejamos reposar 5 minutos y lo volvemos a acostar, la respuesta de vértigo y nistagmo se irá disminuyendo. Si lo volvemos a sentar otra vez, nos esperamos 5 minutos y lo volvemos a acostar, probablemente el paciente ya no va a tener un movimiento nistagmo. Es muy importante eso, porque muchos pacientes ya llegan al consultorio tarde y cuando le hacemos la exploración al paciente, a veces la respuesta nistágmica no está presente. No significa
que si el paciente no tenga el nistagmo típico, cuando ustedes les hacen la maniobra de Ixcal-Pike, que podamos descartar completamente la patología. Hay que pedirle al paciente, si es posible, que regrese otro día, de preferencia temprano en la mañana, y poder hacer el movimiento de exploración nuevamente. Y es muy importante probarnos los oídos. La mayor parte de las veces, el vértigo posicional está afectado solamente a un canal. Entonces hay que probar primero el oído derecho, pedirle al paciente que nos diga si cuando se acuesta, cuando voltea a uno u otro lado se marea más. Yo generalmente empiezo con el oído en el que el paciente se queje menos. A veces es difícil poder establecer eso, pero si somos muy cuidadosos en preguntar al paciente, oiga, y si se voltea a la derecha, se siente más mareado que si se voltea a la izquierda, algunos pacientes te pueden decir que sí. Entonces empiezas con el oído menos patológico, lo vuelves a sentar al paciente, volteas la cabeza a la derecha y lo haces primero con el oído derecho y luego con el oído izquierdo. A veces no es posible hacer la maniobra, sobre todo en pacientes que tienen degeneración, por ejemplo, de la columna, hay pacientes que están operados de la columna, o que tienen algún tipo de radiculopatía, o que tienen obesidad muy severa, y en la cual hacer esos movimientos para acostarlos a veces no es tan sencillo. Hay que tener una buena mesa de exploración para poder tener a la persona sujetada y no tener el riesgo de que por el movimiento inadecuado se nos vaya a caer o se nos vaya a lastimar. En algunas ocasiones estas maniobras no pueden ser realizadas y hay que pedir a veces a un ayudante o a alguien que nos pueda auxiliar. Y es muy frecuente que también esos pacientes, y eso tiende un poco a confundirnos, que después de hacer la maniobra ellos se sigan sintiendo un poco inestables. Pero hay que aclarar, en la cuestión vertiginosa, cuando el paciente tiene la sensación de que las cosas están dando vueltas y ustedes están viendo el nistagmo, que una vez que lo paran el paciente se va caminando a la silla del consultorio y que se siguen sintiendo inestables. Eso es muy importante poderlo aclarar y saber que esa es una cuestión que no debería confundirnos para el diagnóstico. ¿Cómo tratamos a estos pacientes de vértigo posicional? Ya decíamos que los diagnosticamos con la prueba de Dix-Calper. Acuérdense que la prueba de Dix-Calper es una prueba de diagnóstico. Y esta es la manera que hacemos para generar un manejo. Esta es una maniobra de tipo terapéutico. Dix-Calper diagnóstico, el E-Play, la maniobra de E-Play es una maniobra que es terapéutica. Si se fijan en esta diapositiva, esto lo vamos a hacer en la práctica, con algún voluntario. Empezamos con el sujeto sentado en la posición que les decía, y en este caso, si se fijan, en el caso del canal posterior, las partículas estarán desplazadas en el sitio más declive porque estas tienen un peso molecular mayor que el del endolito. Entonces se asientan como cuando uno hace agua de tamarindo. Ahora que haces agua de tamarindo, pues las partículas del tamarindo se van pasando del recipiente. Entonces los dejamos ahí por un minuto. Esperamos a que esas partículas de carbonato de calcio se asienten en la parte más declive del conducto en esta posición. Y luego acostamos al paciente en la posición de Dix-Calper, como les decía, con la cabeza saliendo un poco de la mesa, de modo que permitamos que las partículas de carbonato de calcio se desplacen hacia la parte más declive en esta posición. En este caso, el canal semivesicular va a adquirir esta posición y las partículas irán a la parte más baja. Ahí hay que dejar al paciente más o menos un minuto. Hay que esperar a que las partículas viajen hacia esa parte de declive. Luego, en este caso estamos haciendo un canal semicircular posterior derecho. Luego de la posición B, pasamos a la posición C. Hacemos que el paciente rote la cabeza de la derecha hacia la izquierda. De modo que hacemos que el canal semicircular sufra este movimiento y las partículas se desplacen un poco más. Al final, prácticamente para finalizar, ponemos al paciente de lado, de modo que su cara esté viendo ligeramente hacia el piso del consultorio. Eso permite que las partículas migren todavía más y se vayan de regreso al utrículo. Al final sentamos al paciente para permitir que las partículas entren en el utrículo. ¿Qué pasa después de que entren en el utrículo? Bueno, pues acuérdense que ahí está la membrana autolítica y las partículas ahí dentro no van a generar una respuesta de alucinación anormal cuando el paciente haga movimiento. Entonces, esta maniobra es muy útil, pues prácticamente en el 85% de los casos, cuando el paciente tiene una cuestión atípica, que vuelve a tener vértigo a pesar de haber hecho una buena maniobra, habría que intentar hacerle la maniobra otra vez, pero si esta falla, habrá que ver si el paciente no tiene un vértigo posicional
canal central. Pero eso es raro, y lo que les quiero dejar aquí es, si hacen esta maniobra de manera adecuada, pues le pueden ayudar a un gran porcentaje de sus pacientes. Otra patología que es relativamente frecuente es la enfermedad de Meniere o hidróxido linfático. En este caso no tenemos una explicación exacta de por qué se produce. Lo que sabemos es que dentro del oído interno, dentro de las estructuras del laberinto, tanto del laberinto coclear como del laberinto vestibular, se genera un aumento de la presión del líquido endolinfático. Las teorías apuntan hacia la posibilidad de que se esté generando más endolinfa, de alguna manera se esté produciendo más endolinfa, o que la producción de endolinfa sea adecuada, pero el drenaje, esa dinámica de drenaje esté de alguna manera alterada. El sitio de drenaje del endolínfico es el nivel del saco endolinfático, y el saco endolinfático es la estructura inmunológica más importante en el oído interno. Entonces existe una posibilidad de que si un paciente tiene inflamación de tipo alérgica, si el paciente tiene un proceso de fibrosis a nivel del saco endolinfático, eso genera una mala absorción y el líquido endolinfático se acumula dentro del oído interno y genera esto, una hidropesía, un aumento de la presión dentro del laberinto. Se puede presentar en cualquier grupo de edad, pero lo más frecuente es más o menos alrededor del quinto y sexta década de la vida, y su historia natural es: el paciente puede estar bien, a veces está bien, a veces no tiene sintomatología vertiginosa, y a veces sí tiene los episodios que en este caso duran más o menos unos 20 minutos a algunas horas. Recuerden que en el vértigo procesional la duración del vértigo es de unos segundos. En el caso del hidróxido linfático es de algunas horas. Y otra de las características fundamentales del vértigo en el Meniere, o de la sintomatología, mejor dicho, en el Meniere, es una triada sintomática. En el vértigo posicional el paciente no tiene síntomas auditivos. En el Meniere el paciente sí tiene síntomas auditivos. Siente como el oído se tapa, como una plenitud de oído, acompañada de una sensación de zumbido, de acúfeno, y la toxicidad que genera esa ruptura membranosa a nivel del oído interno hace que el paciente tenga una baja auditiva también. Esa baja auditiva desafortunadamente se va acumulando cada vez que el paciente tiene una nueva crisis. Esto se los puse aquí porque cuando aumenta la presión, esas pequeñas membranas que dividen la endolinfa de la perilinfa se rompen también. Y la endolinfa, que tiene mucho potasio y que es muy tóxica, pasa a la perilinfa y genera una estimulación neural inadecuada, que es la que genera la crisis vertiginosa, la crisis cuando se lastima la porción vestibular, pues el paciente tendrá la lesión vestibular, y en el caso de la función auditiva, pues se generará la baja auditiva y el zumbido. Entonces, les decía, el paciente siente el oído como tapado, como si lo tuviera pleno, y los pacientes presentan esa sordera que fluctúa. Muy bien, bueno, gracias por la pantalla. Entonces les decía, en el Meniere, esos pacientes van a tener las características típicas de ellos, es esa triada de síntomas que son no solamente vestibulares, sino también auditivos. El paciente puede tener un acúfeno, ese acúfeno generalmente empeora al momento de la crisis. El paciente generalmente dice: empecé a sentir como el oído se me tapa, empiezo a sentir que me suma y me quedo sordo, y empiezan a tener esa crisis de tipo vertiginosa que, como les decía, dura horas. El paciente podemos, dirigirnos al diagnóstico basado en esa evidencia. Y en algunas ocasiones el paciente está bien, pueden pasar 2 meses y no tener una crisis, pueden pasar una semana y no tener una crisis, pero la característica de esta patología es que se presenta con remisiones y exacerbaciones. Entonces, si un paciente que llega a su consultorio y que ustedes le preguntan la duración del vértigo, y les dice que duran 3 horas mareados, y luego les dicen que eso se ha repetido ya 5 veces en el pasado, y que junto con eso tienen una sensación de que el oído se tapa y le zumba muy severamente, pues existe una posibilidad de que ese paciente tenga un proceso de Meniere. Y esto es muy importante porque generalmente tendemos a confundir las laberintitis. Ya les dije que las laberintitis son francamente raras. Las laberintitis, en toda la extensión de la palabra, que tengan una afección tanto vestibular como auditiva. La característica de esos procesos de inflamación del nervio vestibular es su instalación brusca. Esos pacientes
se fueron a dormir bien o se despertaron y se despertaron con un vértigo tremendo que no dura segundos, es un vértigo que les dura 2 días o 3 días. Son pacientes que tienen una lesión vestibular aguda en la que el nervio vestibular de un lado se ve afectado por la inflamación generalmente de tipo viral y la información que debe llegar al cerebro llega completamente simétrica. El nervio vestibular sano sigue mandando información y el nervio vestibular inflamado deja de mandar información, entonces el paciente sufre una sensación vertiginosa muy severa acompañada por síntomas de tipo neurovegetativo muy típicos. Esos pacientes casi siempre van a llegar a urgencias o van a llegar al consultorio cargados por alguien, prácticamente no se pueden ni mover, no quieren abrir los ojos porque el mundo les está dando vueltas y llegan muy nauseosos, llegan con vómito, llegan sudando, llegan con ganas de ir al baño. Es una sensación muy incómoda. Y esto generalmente resulta de la inflamación del nervio vestibular, del nervio en sí, o del ganglio de Scarpa, eso genera una neuronitis, y generalmente provocado por un herpes, un virus que generalmente es un herpes simple tipo 1. Estos virus se comportan un poco a veces de manera muy latente. O sea, son pacientes que tienen el virus ahí, como en el caso del herpes zóster, y el virus de alguna manera se despierta, está latente, está ahí sin provocar daño, por alguna cuestión que a veces tiene que ver con un proceso gripal previo o con una cuestión inmunológica baja, que el paciente esté muy tensionado. De alguna manera el virus se despierta y genera la inflamación del nervio vestibular. Y lo que les decía, la sensación vertiginosa no se quita en 1 hora como los pacientes con Meniere. No es una sensación de vértigo de pocos segundos como el vértigo posicional. Los pacientes con vértigo posicional llegan al consultorio prácticamente asintomáticos. Por eso es que es muy importante establecer un interrogatorio y una exploración adecuada. Esos pacientes que tienen el proceso vestibular puro no tienen síntomas auditivos tampoco. Si ustedes le preguntan al paciente, ¿te sientes sordo? No. ¿Te sientes que estás sumando tu oído? El paciente no va a tener síntomas auditivos, sino más va a llegar con esta crisis vestibular aguda. Por eso el término actual es vestibulopatía aguda unilateral, porque solamente uno de los nervios el que se ve involucrado. Y esta es una lesión vestibular fija, es una lesión que se presenta de brusco y que genera una lesión que afecta al paciente en ese momento y después de eso el paciente generará una compensación. Generalmente el nervio afectado es el nervio vestibular superior, el vértigo es muy severo, el paciente llega prácticamente incapacitado y el hecho de tener esa lesión vestibular a veces sí genera un daño, ese proceso inflamatorio del nervio vestibular que a veces afecta no solamente al nervio, sino también a algunas porciones a nivel de los canales semicirculares, puede hacer que esa degeneración y ese daño provoque que la autoconia también se suelte y esos pacientes a lo mejor después de que les pasó la crisis vestibular aguda queden con un vértigo posicional paroxístico. Por eso es importante establecer un interrogatorio adecuado para saber la duración de la sintomatología y la progresión de la misma. Y otra muy frecuente, sobre todo en los adultos mayores, muy común y cada vez más común, por lo que les platicaba al principio, de que nuestra población está envejeciendo, son las insuficiencias vertebrovasculares. Esta es una patología central. Esta no es una patología periférica que genera esta situación de mareo. Y la mayor parte de las veces, al principio el paciente solamente tiene una isquemia transitoria. Hay que ser muy cuidadosos porque esos pacientes pueden tener manifestaciones vestibulares que generalmente también duran unos minutos o algunas horas y que después el paciente ya no tiene nada, no se siente mal. Son ataques transitorios y esos desafortunadamente son el pródromo de que el paciente pueda tener una isquemia grave y tener un infarto o una lesión a nivel del tallo cerebral o a nivel del cerebro. Cuando el ataque dura ya más minutos, obviamente se genera esta posibilidad de un infarto. Y ahí es importante conocer un poco la anatomía vascular porque algunos pacientes tienen afecciones a algunas arterias específicas que van a dar manifestaciones muy típicas de afecciones que también pueden influir a la función auditiva. Y generalmente el mareo no se presenta solo. Cuando el paciente tiene una isquemia transitoria, hay que ser muy cuidadoso de preguntar al paciente, obviamente por factores de riesgo, si el paciente es diabético, es hipertenso, es fumador y tiene una hipercoagulabilidad, si tiene colesterol elevado, si tiene una historia familiar de un accidente vascular cerebral.
cerebral, si ese paciente tiene un problema de una dislipidemia, etc. Pues esos factores de riesgo, con un paciente con algo de mareo y con algunos síntomas, no necesariamente solamente mareo, sino de tipo visual, por ejemplo, pues el paciente dice que no vio, que vio como doble, o que sintió que la cara se le dormió un poco, o que no podía hablar, o que se trabó al hablar. Hay que tener mucho cuidado para poder diagnosticar estos casos de manera adecuada. Esos pacientes también tienen procesos de fuerza, son pacientes que sienten que las piernas, sobre todo adultos mayores, que las piernas se les hacen, ellos dicen, se me hicieron las piernas como guantes. Entonces ese paciente tiene esos episodios de mareo con las piernas así, con poca fuerza y mala coordinación. Si les pones a hacer esas pruebas cerebrosas y no tienen buena coordinación, hay que tener un alto índice de sospecha sobre la posibilidad de que ese paciente pueda tener una isquemia transitoria y que podamos tratarlos adecuadamente para evitar que después vaya a ser un infarto. El más típico de estos es el síndrome lateral medular, que se conoce como síndrome de Malin. Y ese es un infarto que afecta a esta arteria que se llama la pica, es la arteria cerebrosa posterior inferior. Esa se encarga de darle irrigación a la porción lateral del tallo cerebral y al cerebelo. Esta pica no le da irrigación al oído interno, de modo que el paciente con síndrome de Wallenberg va a tener características típicas de inclinación de la cabeza. Los pacientes llegan al consultorio con la cabeza y con la percusión. Si ustedes lo revisan, esos pacientes van a tener una posición del cuerpo inadecuada, porque el sistema lateral medular es el que se encarga de poner esa visual vertical adecuada. Aparte tienen el famoso síndrome córneo de sus pacientes. Si el paciente tiene una afección a la distribución de la ICA, que es la arteria cerebrosa anteroinferior, el paciente, aparte de tener una crisis vertiginosa, va a tener una lesión de oído. Ese paciente, el ICA se encarga, es la que después da la rama de la arteria laringe, que es la que se encarga de irrigar al oído interno. Y esto es muy importante porque se diagnostica poco y es muy frecuente. O sea, cuando ustedes se enfrenten a pacientes vertiginosos, tomen en consideración la posibilidad que el paciente pueda tener migraña. ¿Qué datos les pueden a ustedes ayudar a hacer un mejor diagnóstico de esos pacientes? Ayuda mucho, se sospecha mucho cuando el paciente tiene una historia familiar de migraña. O si el paciente tiene la sensación vertiginosa o de mareo después de haber consumido alcohol, si fueron a una fiesta y tomaron vino tinto, o si comieron algunas bebidas alcohólicas y después tuvieron la crisis vertiginosa, esos pacientes pueden tener migraña. Hay que preguntarles muy específicamente si en su familia, si en sus papás o si en sus familiares cercanos hay un antecedente de migraña. Les decía, en algunas ocasiones se hace difícil el diagnóstico porque el paciente puede tener el aura vestibular, no necesariamente una aura visual, sino la que está afectada es una arteria del tronco vértebro-occipital. Entonces el paciente va a tener una aura vestibular, va a tener vértigo y que puede preceder al dolor de cabeza o a veces sin dolor de cabeza. Ahí la dificultad del diagnóstico, porque, como decía, muchos pacientes dicen, no, yo no tengo migraña, pues a mí no me duele la cabeza. Sí, pero no necesariamente tienes que tener dolor de cabeza. Y se hace difícil también diagnosticar porque muchas veces esos pacientes cuando llegan al consultorio pues están asintomáticos. El paciente a lo mejor en ese momento no trae la crisis y entonces te dice que ha tenido episodios de mareo y si tú le quieres hacer algún examen vestibular, una electroencefalografía o una exploración en el momento que el paciente no tiene sintomatología, pues no vas a encontrar nada que te llame la atención. Entonces esos diagnósticos son diagnósticos casi más de exclusión. Y luego existen un montón de patologías. Esta se las quiero poner una patología en la que el paciente se marea cuando está expuesto a ciertos desencadenantes, por ejemplo el ruido. Son pacientes que no son comunes, pero que se quejan mucho de que se sienten muy vertiginosos cuando van a una discoteca, por ejemplo, y reciben un impulso de tipo ruido. Al momento que el impulso mecánico de ruido genera movimiento dentro del oído interno, esos pacientes tienen una fuga del líquido endolinfático a través del canal superior hacia la cavidad craneal media. Tienen sordera conductivas esos pacientes y tienen una cosa que se conoce como fenómeno de Tulio, que no es otra situación más que al estimularlos desde el punto de vista de ruido, el paciente va a tener mareo. Esos pacientes hay que diagnosticarlos con, bueno, obviamente un buen interrogatorio, pero con exámenes de imagen de alta resolución para poder ver el sitio de la afección. Si se fijan, esta es una tomografía en la que se alcanza
Este es el oído medio, este es el martillo. Si se fijan, en este caso el canal semicircular superior su capa ósea está ausente. Entonces, cuando el paciente recibe un impulso de ruido, el líquido que está endolito, que está en el canal semicircular superior, se fuga y provoca una especie como de fístula. Entonces el paciente va a tener mareo cuando se expone a situaciones de ruido. Y lo que les decía al principio, y esto es muy importante para después entender cómo tendríamos que manejar a estos pacientes, qué es el tratamiento adecuado para estos pacientes. El mareo y el envejecimiento van de la mano. Esos pacientes tienen frecuentemente lo que nosotros conocemos como así como la presbicia hace que la vista esté cansada, así como la presbiacusia hace que el paciente tenga una pérdida auditiva parcial, la presbivestibulopatía o la presbistasia hace que el paciente tenga una pérdida vestibular parcial. Esos pacientes no tienen la misma capacidad de un sujeto de 15 años para hacer movimientos muy rápidos, por ejemplo. Entonces, esas pérdidas parciales es muy importante reconocerlas. El paciente tendrá una capacidad de motricidad menor, la fuerza que tienen los miembros inferiores no va a ser la misma que la de un muchacho, la capacidad visual obviamente estará también disminuida. Esos pacientes tienen imágenes visuales que no sean las más adecuadas y eso obviamente hace que la situación de equilibrio disminuya. Su capacidad para compensar una lesión que tienen, por ejemplo, si tienen mala circulación a nivel central, o su capacidad para compensar eso va a estar también disminuida. Y obviamente la recuperación de procesos patológicos va a ser menos efectiva y más lenta. Y por supuesto, reconocer la gran cantidad de medicamentos que muchos pacientes tienen. Eso es lo que se conoce como la polifarmacia. Eso es algo que tenemos que estar muy conscientes, que muchos de nuestros pacientes que son adultos mayores a veces están tomando tantos medicamentos que a veces no necesitan. A veces los pacientes se confunden con el color de las pastillas y están tomando a lo mejor 2 pastillas de la presión al mismo tiempo pensando que son 2 diferentes. Son pacientes que están recibiendo tratamientos para depresión, al mismo tiempo que tratamientos para que duerman mejor, al mismo tiempo que tratamientos antihipertensivos que generan efectos vasodilatadores, al mismo tiempo que tratamientos con antihistamínicos porque a lo mejor tienen alergia. Entonces ese conglomerado de medicamentos hace que los pacientes puedan estar mareados simple y sencillamente porque están tomando medicamentos que no deberían tomar. Si se fijan en muchos que no parecerían, por ejemplo, un antibiótico, aquí es importante porque algunos antibióticos, como los aminoglucósidos, son ototóxicos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en elegir si un paciente tiene un proceso infeccioso y realmente requiere un tratamiento con un aminoglucósido. Un paciente que recibe algunas veces una sola dosis de amicacina, eso es a veces dosis dependiente. Hay unos pacientes que pueden recibir 5 dosis de amicacina y no les pasa nada. Pero hay pacientes que reciben una dosis de amicacina y pueden tener un daño vestibular tan grave que los deja con una función vestibular de los 2 lados completamente ablactada. Esos pacientes ya no van a tener función vestibular. Al principio decíamos que nuestro sistema de equilibrio depende de la información visual, de la información perceptiva y de la información vestibular. Imaginen ustedes que de pronto un paciente se quede sin información vestibular. Ese paciente, su cerebro se va a tener que acostumbrar a solamente moverse y equilibrarse con la visión y con la propiocepción, sin el sistema vestibular. Es como un avión que de pronto se le funden los 2 motores. Entonces la situación con esos pacientes es que cuando van caminando, lo que les decía al principio, todo el mundo se va moviendo. Como cuando la cámara de video, cuando uno va corriendo, que se va moviendo toda la imagen. Imagínense lo desagradable que es para un paciente sufrir una lesión vestibular bilateral por la utilización de algunos medicamentos que deberíamos ser muy precavidos en utilizar. Y la relación que existe entre mareo y ansiedad es algo que es muy importante también establecer. Hay que establecer claramente qué podemos hacer para mejorar la sintomatología del paciente mareado y qué tenemos que hacer para mejorar la sintomatología del paciente ansioso, porque esos son pacientes que generalmente llegan con procesos muy crónicos y muy frustrados porque nadie los ayuda. Yo siempre estoy mareada y ya me han dado muchas medicinas, yo me sigo sintiendo mareada. Esos pacientes, la asociación entre el proceso de mareo y el proceso de ansiedad es muy importante de reconocer. Hay una relación claramente encontrada entre procesos de tipo psiquiátrico y procesos de tipo vertiginoso, ambos coexisten. Esta diapositiva se las quise poner un poco para encaminarlos a cómo deberíamos tratar a esos pacientes. ¿Qué es el tratamiento correcto? ¿Cuándo tenemos un diagnóstico correcto? ¿Qué medicamentos debemos utilizar? Nuestro sistema nervioso central
funciona a través de una serie de neurotransmisores que también tienen relación con el sistema vestibular. Entonces, existen neurotransmisores que excitan al sistema vestibular y existen neurotransmisores y monaminas que inhiben al sistema vestibular. De las más importantes, la acetilcolina y el L-glutamato son excitatorios. O sea, todos los pacientes que reciben algún tratamiento con medicamentos que tienen que ver con esto tendrán una excitación de neurotransmisión, y otros, como el ácido gamma aminobutírico, tendrán un efecto de neurotransmisión inhibitorio. Aquí importa la dopamina como una monoamina excitatoria, por eso es que se utilizan mucho los antidopaminérgicos. Hay una gran cantidad de las fenotiacinas, es un antidopaminérgico. Medicamentos que a veces no tenemos claro en nuestra mente con respecto a utilizarlos o no. Y algunos, como la histamina, esto es bien importante también, porque la histamina también juega un papel importante en la neurotransmisión a nivel del laberinto, a nivel del sistema vestibular. Y existe una serie de receptores ahí, algunos que tienen que ver con la producción de ácido gástrico, pero algunos receptores como el H3 que se expresan a nivel de los núcleos vestibulares. ¿A dónde deberíamos dirigir nuestro objetivo, nuestra tarea para mejorar los pacientes con vértigo? Bueno, pues hay que intentar suprimir esa sensación ilusoria y de movimientos y de síntomas neurovegetativos cuando el paciente los presenta. Es muy importante que seamos muy cuidadosos en darle el tratamiento adecuado cuando el paciente tenga ese síntoma. Si el paciente tiene mucho vómito y tiene mucha sintomatología de tipo neurovegetativa, darle tratamiento en el momento que la tenga nada más. Y obviamente también generarle al paciente que se presente un proceso de compensación a nivel vestibular y que pueda recuperar una buena calidad de vida. ¿Y por qué es importante eso? Porque la compensación muchas veces no es óptima. Les decía que sus pacientes tienen esa redundancia a nivel central muy mala. La información que debería viajar de manera rápida en algunos pacientes es muy lenta, entonces la compensación no es completa en algunas ocasiones. Entonces hay que intentar ayudarlos a que mejoren su compensación. Y obviamente que eso sea tan rápido como que ellos se puedan desempeñar en su vida cotidiana, con movimientos que les permitan valerse por sí mismos. Y obviamente también optimizar la respuesta funcional tan rápido como sea posible. Esta diapositiva se las puse para ejemplificar. Cuando el equilibrio está normal y la función vestibular de un lado es parejo, está, digamos, simétrica con la función vestibular del otro lado, pues el paciente no tendrá mareo, no tendrá una sensación vertiginosa. Cuando se presenta un daño vestibular, como la neuritis vestibular, el nervio vestibular afectado pues no va a mandar la información completa. Entonces la información llega a destiempo al nivel central. Un nervio vestibular manda la información completa y otro nervio no la manda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La solución al inicio es utilizar supresores vestibulares. ¿Para qué? Pues para hacer que esta función vestibular que está, digamos, fuerte, se vaya más o menos a equilibrar con la función vestibular que está inadecuada. Pero la definitiva, a través de utilización de medicamentos como el piracetam, como la sinericina, etcétera, de manera adecuada, favorecer una compensación definitiva, que esta estructura que está funcionando mal funcione mejor. Esos son facilitadores o favorecedores de la función vestibular. En el caso de los nootrópicos, pues esos tienen muchos efectos, tienen una función no solamente de estimular la memoria, sino también de generar al paciente una potenciación cognitiva. Ayuda a que la oxigenación, esos pacientes, les decía, tienen mala circulación, tienen procesos de tipo vascular. Si nosotros logramos mejorar ese aporte de oxígeno, mejorar el suministro de oxígeno, eso ayudará mucho a esos pacientes. Y aparte, ayuda mucho a la neurotransmisión. La neurotransmisión es muy importante aquí porque la información que debería llegar prácticamente de los ojos o del sistema vestibular al sistema vestibuloespinal, entre más rápido sea, es mejor. Entonces, este tipo de medicamentos hace que la resistencia del tejido cerebral a estímulos nocivos de hipoxia sea mucho mejor. Y aquí les puse esta imagen también para eso. En el equilibrio normal, cuando la información que viaja a través del oído interno hacia el cerebelo y hacia el tallo cerebral, si es simétrica, pues llega acá arriba de manera normal. Pero cuando los pacientes tienen una lesión vestibular, la información llega asimétrica. Entonces ahí es donde tenemos que utilizar medicamentos como el piracetam, medicamentos como la sinericina para generarle al paciente una mejor compensación, acelerar la compensación. Y existen otras que son muy importantes de usar bien, como el dimehidrato, en el que el
paciente tiene el beneficio de mantener una disminución en los síntomas de tipo neurovegetativo, y algunos otros como la meclicina y otros que pueden generar efectos antiméticos y sedantes que ayudan al paciente a que en la fase aguda se recupere. En el caso de las sinaricinas y en la combinación con el diminedrato, pues estos tienen efectos, lo que les decía, un efecto antidopaminérgico. Eso nos ayuda mucho a que el paciente no tenga una excitación a nivel de la función vestibular. Genera también bloqueo de los canales de calcio, y eso hace que la sangre se vuelva menos viscosa. Eso actúa a nivel de la pared vascular y hace que y de los eritrocitos, y hace que la sangre esté menos pegajosa. Eso, por supuesto, hace que el flujo a nivel cerebral, el flujo de oxígeno, el flujo de sangre sea mejor. Y muchas drogas antidopaminérgicas, los que les decía, la dietilperacina, muchas de estas desafortunadamente ya prácticamente sin que nosotros las podamos conseguir en México, y en algunas ocasiones tienen un efecto muy, digamos, limitado a suprimir los síntomas neurovegetativos. Acuérdense que es muy importante ayudar a que el paciente se compense y no que tenga un proceso de sedación por la utilización, por ejemplo, de difenidol, que es un medicamento que genera un efecto de sedación. Pues es útil para las primeras horas de la patología, cuando el paciente está en el proceso agudo y está vomitando, pero utilizarla de largo plazo no es lo más adecuado. Existen otras que a veces ya no podemos conseguir. En las gentes que se exponen a movimientos, digamos, de patrón de movimientos poco comunes, gentes que se suben a un barco o que tienen mucha facilidad para marearse, antes existían esos anticolinérgicos que era la escopolamina, que se ponía en parches. Esas todavía se pueden conseguir en algunos países del extranjero, y ayudan a que esos pacientes tengan una disminución en esa situación de cinetosis o de movimientos poco comunes. Y obviamente existen muchos otros, como las benzodiazepinas. Estos obviamente son medicamentos controlados. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿A qué quiero llegar con estas cosas? El proceso de vértigo es algo que tenemos que conocer con más detalle, tenemos que estar, digamos, actualizados, tener una idea más clara de a qué nos enfrentamos, porque esta es una patología que la vamos a estar enfrentando prácticamente cada día más. Es muy importante tener el tiempo para que esos pacientes sean explorados, interrogados. Esto no es otra cosa más que una curva de aprendizaje. Si ustedes están interesados en el tema, y hay muchas referencias, por supuesto, ya al principio de la plática les ponía mis datos de contacto. El tener un conocimiento, una curva de aprendizaje adecuada ayuda a que nosotros podamos estar más tranquilos en el aspecto de poder ayudar a nuestros pacientes a diagnosticarlos mejor. Digo, esto es complicado, pero teniendo una base clara podemos tener una respuesta de ¿cómo se llama?, de tratamiento a nuestros pacientes con buenos resultados. Y obviamente, pues el detallar el conocimiento. El tema es un tema complejo, las interrelaciones entre todas estas estructuras es muy compleja. Entre más nos preparemos, entre más acudamos a estos seminarios, pues eso nos va a ayudar a entender mejor el tema. Y obviamente, cuando tenemos diagnósticos correctos, la probabilidad de que el éxito del tratamiento sea adecuada, pues obviamente va a mejorar.